Félix Huerta representa al hombre nuevo al que arengaba el Che Guevara y su vida es un ejemplo de consecuente entrega a sus ideales. Tiene 69 años y ha pasado 45 de ellos postrado en una silla de ruedas por una bala que le destrozó la médula espinal. Hoy, 24 de junio de 2014, el Centro de Formación Memoria y Futuro va a conversar con él en el Colegio Rubén Darío, del que es su fundador. Estudió en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, donde fue compañero de Carlos Lorca Tobar, e ingresó a la Federación Juvenil Socialista en los años previos a la reforma universitaria, en la que se destacó como vocal de la fecha. Tras 7 años de estudios abandonó medicina en 1968 y aceptó la invitación de Elmo Catanal y Armando Camus para incorporarse a la guerrilla en Bolivia, siendo parte del grupo que rescató a los sobrevivientes del guerrillero heroico asesinado en octubre de 1967 en la escuelita de Higueras en Camiri. En su preparación para seguir la lucha en Bolivia, junto a Inti Peredo, recibió el impacto de bala que lo postró físicamente. Fue uno de los 6 brillantes cuadros políticos del Partido Socialista y el Partido Comunista que formaron en La Moneda el Centro de Estudios Nacionales de Opinión Pública, CENOP, que asesoró al presidente Allende hasta su muerte. Luego del golpe, la represión fascista y asesina hace desaparecer a sus más cercanos amigos, a su hermano Enrique Huerta, a Ricardo Pincheira, jefe de inteligencia del Partido Socialista, a Claudio Jimeno y Jorge Klein, integrantes del CENOP que estaban de turno en La Moneda el fatídico 11 de septiembre, a los integrantes de la primera Dirección Nacional Clandestina del Partido Socialista, encabezada por Ezequiel Ponce Vicencio, a su amigo, el médico, diputado y secretario general de la Juventud Socialista, Carlos Lorca, a Ricardo Lagos Salinas y a Víctor Cerega, todos ellos detenidos y desaparecidos hasta hoy, así como a Arnoldo Camus, fusilado por la Marina. Postrado como estaba, fue detenido en su casa por el CIP. Pese a la vigilancia y la represión que ejercen sobre él y su familia los servicios represivos, Félix se las ingenia para colaborar con la dirección clandestina. Participa activamente en la elaboración del documento de marzo y mantiene contacto y apoyo epistolar con múltiples camaradas, entre estas Beatriz Allende, la Tati, cuyo suicidio en Cuba le impactó profundamente. Se niega a abandonar Chile y desde su silla de ruedas se reincorpora a la resistencia desde el Frente de la Defensa de los Derechos Humanos. En particular, se liga a la causa de salvar el futuro de los más pequeños en actividades sabatinas iniciadas en la casa del obispo Jorge Schulper con los hijos de los detenidos desaparecidos, lo que lo vinculará a su compromiso educacional que mantiene hasta hoy. Tras un largo y difícil proceso no exento de reveses, fundó el Colegio Rubén Darío. Este desafío lo llevó a estudiar varios métodos pedagógicos, a titularse de profesor de biología para dictar clases y más adelante para enfrentar las complejidades administrativas y legales del colegio que exigía el Ministerio de Educación, se tituló de abogado a los 60 años de edad. Nos reunimos con Félix para conversar sobre memoria, pero sobre todo sobre futuro. Aparece claro que te iniciaste en la lucha política desde temprana edad, en la secundaria y luego en la universidad. Y por lo tanto tuviste una experiencia, una relación directa con lo que fue esa época de cambios en el tema de educación. Desde esa perspectiva, ¿cómo te vinculaste con la izquierda, con los movimientos, con la reforma universitaria? Bueno, yo creo que como las primeras ideas sobre cambio social las conozco cuando era alumno del Internado Nacional Barros Arana. Por un lado por los profesores, eran casi todos radicales y masones, y algunos compañeros que eran militantes de la Juventud Comunista, que era la única organización aparte del Partido Radical que existía en el internado. Después, ya entrando a la Facultad de Medicina, empiezo a integrarme al MUI,
que era una organización que existía ahí solamente, y en Concepción, que era el movimiento universitario de izquierda, que agrupaba a todos los partidos políticos de izquierda. Y era muy productivo, era un movimiento realmente unitario. Y después de largas discusiones, ingresamos un grupo a la Juventud Socialista, de una manera que yo creo que refleja como es, y espero que siga siendo el Partido Socialista. Llegamos a la puerta y estaba el compañero de cuidado del local y le preguntamos si podíamos entrar y nos dijo, claro, pasen nomás, y nos llevó a una reunión donde estaban reunidos los estudiantes universitarios socialistas y nos integraron. Faltó poco para que quedáramos en la directiva de inmediato. Fue muy bonito eso. Y ahí ya empezamos a crear organización de la Juventud Socialista, a crear núcleo, y con bastante buen éxito. Ahora, en esa época, la democracia cristiana empezó a generar un movimiento de reforma universitaria. Ellos empezaron a invitar gente a lugares de los curas, donde se estudiaba la reforma de Córdoba. 1918. Claro, es bien curioso porque ellos fueron los que primero empezaron con esta idea. Y nosotros íbamos a eso y nos empezó a interesar todo este proceso de reforma. Y en la Facultad de Medicina era una facultad muy autoritaria, donde el decano era un pequeño rey absoluto. Entonces estas ideas empezaron a aprender muy fuertemente, porque existía solamente el jefe de cátedra, el profesor, y todos los demás eran ayudantes. No existía el título de profesor para el resto de la gente. Y los administrativos también estaban muy descontentos con este ambiente tan autoritario. Entonces prendió entre los alumnos, prendió entre los administrativos y entre los profesores. Y fue un movimiento de democratización interna muy fuerte, muy bonito, muy interesante, que cambió todo. El cogobierno en la universidad, la distribución de los presupuestos, cómo se generaban los currículos, todo. Fue muy hermoso. Las autoridades también. Todo fue. Y en la Facultad de Medicina yo creo que fue donde fue más profundo, por esta ansia de participación que había. Ahora, después, digamos, en la Juventud Socialista había como una gran discusión política, era muy enriquecedora, porque en general el Partido Socialista había muchos sectores, ¿no? Desde sectores socialdemócratas hasta sectores, yo diría, proguerrilleros, ¿no? Había de todo, había trotskistas, había gente con formación anarquista, había gente muy ortodoxa, había de todo, ¿no? Y se discutía mucho, y en la juventud especialmente se discutía muchísimo. Entonces ahí yo creo que empezamos con un proceso de estudio, yo recuerdo, por ejemplo, nos juntábamos a estudiar libros de Lenin, los leíamos en voz alta y los íbamos comentando. Y a veces nos juntábamos de diferentes escuelas. Un tiempo, me acuerdo, estuvimos estudiando El Capital, y entonces había uno que era filósofo ya, había otro que estaba estudiando sociología, algunos de medicina, otros de economía, en fin, de diferentes. Y eran discusiones muy interesantes, muy primitivas todavía, éramos gente joven. Y empezamos a hacer agitación en la facultad y en otras facultades médicas, ¿no? Y bueno, a tener las primeras experiencias de hablar en público, de hablar en asambleas, de participar en elecciones, en fin, la cosa típica. Pero además nos interesamos en las luchas campesinas de la época, porque nos hicimos amigos de un dirigente joven socialista que era Rolando Calderón, que dirigía la Ranquil, claro. Entonces nos íbamos al campo a organizar sindicatos campesinos. Bueno, eso fue una época muy activa. Después ya empezamos a cambiar un poco de giro y nos dimos cuenta que había que trabajar en sectores obreros. Entonces empezamos a organizar el estudio en núcleos obreros. Y eso fue para nosotros muy productivo, porque a diferencia de lo que sucedía en el campo, a los obreros resultaba muy fácil entender las ideas
del marxismo clásico, ¿no? Y fue una etapa de gran compromiso, muy hermosa. Estábamos en eso cuando a mí me invitaron, me reclutaron, digamos, para ir a Bolivia, ¿no? Que aquí Elmo Catalán estaba formando con Arnoldo el ELN, que tenía como tarea fundamental apoyar a la lucha en Bolivia. Y eso motivó que me retirara de medicina y me dedicara a eso exclusivamente. Quedándonos en esa época en que estabas en la universidad, en medicina, en la facultad y el movimiento estudiantil por la reforma, en relación a lo que hoy día vemos, ¿cómo? No, el cuadro político era muy diferente porque existía un fuerte partido comunista. La juventud comunista era la juventud más fuerte y la más organizada. Una juventud socialista bastante grande a esas alturas, pero muy desordenada, digamos, ¿eh? Muy fraccionada además. Y un MIR que estaba surgiendo después de estos conflictos entre los trotskistas y los no trotskistas en el MIR. Entonces había una muy fuerte lucha ideológica entre el Partido Comunista, que era muy prosoviético en esa época, era partidario de la coexistencia pacífica, de la transición pacífica al socialismo. El MIR, que estaba por una vía más insurgente, ¿no es cierto? Y la Juventud Socialista, que había de todo, pero en general éramos más partidarios de incorporarnos a una lucha más insurgente. Pero había mucha discusión. En eso yo noto una diferencia con la juventud actual. En esa época prácticamente no habían anarquistas. Los anarquistas eran gente mayor, ¿no? Obreros gráficos, gente de ese estilo. Actualmente no, porque actualmente el movimiento estudiantil tiene un fuerte componente anarquista. Y que han sido bastante importantes en el desarrollo de este movimiento, desde la revolución de los pingüinos hasta ahora. Han ido creciendo. Y ha habido un muy fuerte debilitamiento de las organizaciones políticas comunistas, socialistas, miristas, una gran ausencia en general. Entonces el anarquismo ha ganado mucha fuerza. Con lo que tiene de bueno y con lo que tiene de malo. Yo echo de menos lucha ideológica, ¿no? Creo que es una de las debilidades del movimiento juvenil estudiantil actual. Creo que muy fácilmente son seducidos a veces por ideas anarquistas, y esas muchas veces hace fracasar los movimientos en todas partes del mundo. Y falta de formación de los partidos en escuelas. Sí, yo creo que no hay prácticamente educación política, no hay una preocupación por la educación política. En general, una cosa más inmediatista, y no hay formación de cuadros como... A nosotros nos impresionó mucho un libro de Lenin, El quehacer, en que Lenin plantea que hay que formar un partido de cuadros revolucionarios, profesionalizados, y que eso va a ser la palanca que va a permitir los cambios sociales. Y en ese momento decidimos profesionalizarnos, abandonar estudio, abandonar todo y dedicarnos profesionalmente a esto. Eso actualmente es bastante más ausente, ese tipo de actitud. No era propio solo de la juventud socialista, existía en la juventud comunista, existía en el MIR, era una cuestión general, ¿eh? No hay que ver que esto de abandonar los estudios era como algo excepcional, era algo común, digamos, ¿no? Ahí, si uno revisa la historia de muchos compañeros, hicieron lo mismo, porque estábamos convencidos que era la forma le decíamos de una manera un poco rimbombante, profesionales de la política, era ser activista, digamos, lo cual significaba económicamente dificultades. En esa época tenía una influencia bastante grande la Revolución Cubana. Bueno, para nosotros fue muy impactante, la Revolución Cubana, yo cuando ya estaba en el internado, fue un impacto fuerte, enorme. De hecho eran figuras muy atractivas, Fidel, Camilo, el Che. ¿Podrías profundizar un poco en cómo tú te ligas a la guerra, a las posturas del Che y a toda la incorporación de... Yo diría que básicamente a través de la lectura de los libros del Che y de las noticias que llegaban. Nosotros en la universidad publicábamos una pequeña revista que se llamaba Brigada, ¿no? Por el nombre de Brigada Universitaria.
Y ahí estábamos siempre buscando artículos que se publicaban sobre las luchas guerrilleras en América Latina. Y eso estaba muy cercano a las ideas del Che. Entonces, yo diría que ese fue el camino más para conocer lo que estaba planteando el Che. ¿Y tú qué paralelo podrías hacer entre lo que significó esos movimientos y lo que hoy día se vive como procesos por la democratización, la soberanía y la integración regional en nuestro país? Yo creo que en esa época había mucho más deseos de unidad latinoamericana. Las fuerzas políticas de izquierda se consideraban como parte de una gran patria. Yo diría que éramos mucho más internacionalistas de lo que hoy día son las fuerzas políticas en general. Hoy, claro, yo veo que hay en el Partido Socialista todavía una tendencia a esta idea latinoamericana, pero en general muy empobrecida. En esa época no. Para nadie era una cosa extraña irse a otro país e incorporarse en las luchas de ese otro país, porque eran nuestros países. No había esta patria excluyente de otras patrias, digamos. Entendíamos que la liberación iba a ser de toda América Latina. Eso yo no lo veo hoy. Yo veo que hay luchas muy separadas unas de otras, salvo algunas excepciones, digamos. Eso echo de menos. Lo veo como una debilidad de nuestros movimientos. Lo otro que veo como una debilidad es que en la Revolución Cubana, especialmente en el Che, había un fuerte compromiso moral. Y eso yo lo veo muy ausente. Creo que desgraciadamente la corrupción ha perforado a los partidos políticos de izquierda, ha perforado a los gobiernos democráticos, y eso ha tenido un impacto negativo en la juventud muy alto. Y eso ha facilitado el camino de la incorporación de mucha gente al anarquismo. Porque de verdad nunca se ha hecho un esfuerzo serio por luchar contra la corrupción. Y se abandonaron, yo creo que muy fuertemente como las ideas fundamentales de la moral socialista, de la moral revolucionaria, de la moral del Che, digamos, que era lo que más atraía a mucha gente y sigue atrayendo, yo creo, actualmente en el mundo todavía. Porque uno dice, ¿por qué en Europa todavía el Che es tan querido? No es porque se vayan a incorporar a ninguna lucha guerrillera, sino porque hay una idea moral detrás, muy fuerte. Me resulta súper interesante porque al principio hablaste de que te reclutaron, que fue una manera, pensaste como incorporándote a este movimiento. Pero ello tiene que haber incidido fuertemente en ya lo veo por lo moral, lo ético y este fuerte compromiso. En lo ideológico, ¿cómo deriva este movimiento que se vincula con la revolución a otras formas de pensar la política? Bueno, hay que imaginarse como una caldera en ebullición en aquella época, la gente joven, ¿ya? Y habíamos conversado mucho esto de que en algún momento queríamos incorporarnos a alguna lucha armada en otro país de Latinoamérica. En general coincidíamos dentro de nuestro grupo más cercano que en Chile el camino era más bien un camino no armado en primeras instancias. Entonces cuando a mí un psiquiatra que todavía está vivo me llama, yo estaba haciendo psiquiatría, y me dice, mira, me han dado la tarea de que te invite a participar en esta cosa, no había duda para mí, no tenía que pensarlo mayormente, porque era una cuestión que tenía, yo creo que todo decidido. No era una cuestión personal mía. De hecho, varios de los compañeros que están muertos, que han desaparecido, en fin, después me recriminaban que yo no los había metido en el baile. Pero yo entendía que era una cuestión que había que mantener en secreto, compartimentada, y no abrirla, digamos. Entonces después me recriminaban por eso, pero yo estaba seguro que ninguno de ellos se habría negado, porque era lo obvio. O sea, era lo obvio luchar por los cambios sociales. Era lo obvio no aceptar
lo que hoy día vemos como usual. Yo recuerdo, por ejemplo, haber tenido unos 14 años, ir en micro por la calle San Pablo hacia el internado, un día domingo en la noche. Estaba lloviendo y veo una cantidad de niños pequeños tapados con diarios. Y yo pienso, yo no puedo aceptar esto. O sea, yo no puedo vivir con esto así. O sea, estos grados de injusticia para mí son inaceptables. Después ya estudiando medicina, cuando nos toca ir a hacer tareas de salud pública, cuando éramos estudiantes de segundo año, y conocemos grados de pobreza que hoy día, por suerte, ya no existen en Chile. Claro, eso se reafirma. O sea, es inaceptable. Había gente en Renca que vivía en cuevas, excavadas por ellos mismos. Entonces eso era inaceptable, Entonces no había como muchos problemas, ni problemas existenciales, ni problemas políticos. Lo teníamos claro, digamos. Para mí fue relativamente fácil. Después venían muchas complicaciones, claro. Tenía que retirarme de la escuela. Después murió el Che. El Elmo me mandó a estudiar de nuevo. Tuve, qué sé yo, que hacer 1000 figuras para todo eso. Y después volver a salir, en fin, ir para afuera, volver. Todo un mundo. Pero no había conflicto para nosotros, político, digamos. No había ¿Tú tuviste una participación especial con los sobrevivientes de la guerrilla del Che? Eso sería interesante. Sí. Es bien curioso. Cuando murió el Che, yo lo supe por la prensa. Yo salí un día en la mañana y estaban los diarios llenos de la noticia, ¿no? Y bueno, al poco tiempo se publicó el diario del Che. Y yo no tenía más información, ¿no? Yo ya estaba metido en la cosa, pero era muy respetuoso de esto de no andar preguntando, ¿no? Entonces, esa es la información que tenía. Y un día el Elmo me dice, mira, vamos a pasar unos compañeros, son 3 cubanos, me lo describe, que era Urbano, Benigno y El Pombo. Vamos a pasar por la cordillera, entonces tú tenés que irte a un pueblito que se llama Chapiquiña. Y me pasa un revólver y un montón de balas, digamos. Y me dice, lo que tenés que hacer tú es ir a tal parte, que es un pueblito que queda un poquito más arriba, que se llama Chapiquilta, establecer contacto, me da todos los contactos, me da las contraseñas, en la iglesia de Chapiquilta. En la puerta de la iglesia va a estar este compañero, que después es el Tani, digamos, que después muere en Bolivia, un boliviano, Tani Vilca. Y bueno, me fui. No conocía nada del altiplano yo en esa época. Me fui a Arica, de ahí me fui a Iquique, todo esto a dedo, ¿eh? Y en Iquique tomé un mixto, no conocía los mixtos. Eran camiones, pero que adelante les hacían como una pequeña cabina para pasajeros y atrás le echaban carga. Y la carga que llevaba esa noche, porque fue de noche, era guano. Porque los aymaras, en su cultivo en terraza, echaban guano como abono, ¿no? Entonces yo me subí ahí porque adelante no estaba lleno. Y me senté en un lugar, arriba de unos sacos. Y iba una colega aymara y me empieza a pegar así, me hablaba en aymara. Y yo iba tapado, así un frío, los 1000 demonios. Hasta que me reclamó porque me había sentado arriba un pescado que llevaba un pescado grande. Y yo estaba sentado arriba del pescado, le estaba corriendo el pescado. Bueno, y llegué a Chepiquiña. Y ahí entonces tenía que ir todos los días, me iba por los maizales, en fin, tratando que no me viera. Pero apenas llegué a Chapiquilta, estaba tomado por el ejército chileno. El ejército ya tenía la información del paso de los compañeros. Y justo en el techo de la iglesia donde yo tenía que hacer contacto, tenían una guardia armada. Entonces para mí era muy difícil, tenía que recorrer varios kilómetros entre Chapiquiña y Chapiquilta, todos los días, buscando hacer contacto. Hasta que llegó el tipo que tenía que hacer contacto, que andaba con un brazo enyesado,
en un pequeño negocito que había ahí. Y él no aceptó las contraseñas ni nada, pues se asustó. Después nos conocimos, qué sé yo. Y él dijo que se había asustado, que no había creído que... Así que me pasé un mes allá arriba, en esta espera, tratando de pasar colado, que era muy difícil para mí, porque yo medí 1,87 m y la población aymara ahí es bajita. 60. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí? Me salvé porque la gente, después supe, creyó que yo era tira. Porque el dueño de la pensión donde vivía vio el revólver, qué sé yo, entonces corrió que yo era tira. Y me salvé de eso. Y yo creo que me salvé de los milicos y de los pacos, porque si no me habían tomado. Bueno, estuve ahí, bueno, tenía que ir a jugar fútbol todos los días, bueno, me gustaba jugar. Jugaba con los aymaras ahí, nos fuimos haciendo amigos. En el atardecer jugábamos. Y tratando de tener contacto. Y tratando de planificar cómo lo iba a sacar, porque estos valles están en quebradas profundas. Y había que salir arriba y por ahí zafar, arrancar. Y un día estaba leyendo, me acuerdo, en mi pieza, y empieza una gritería afuera en el pueblito, un pueblito muy chico. Ahora han crecido esos pueblos. Vienen los guerrilleros, vienen los guerrilleros. Entonces bajé yo para abajo y empiezo a caminar para arriba. Y venían estos tres caminando, sonrientes, por el medio de la callejuela, del camino polvoriento. Y yo me acuerdo las caras de ellos, venían muy quemados, pero además eran bastante negros, digamos. Por lo menos el pombo y el urbano era bastante... El venido era un poco más blanco, pero venía bien quemado. Y venían caminando felices de la vida. Y ahí salen corriendo los pacos, los milicos y todo. Y los agarran y la gente los saludaba, y gritaban, ya está saludando, así. Era una escena irreal. Y yo metido en el medio. Ahora, yo antes ya me había dado cuenta que yo no era el único que andaba buscando a los guerrilleros. Porque unos días después que yo llegué, empezaron a llegar unos vendedores que vendían las cosas más curiosas, con mucho éxito. Y los aymaras le compraban de todo. Y después supe, conversando con el Rojas del siglo, que después fuimos bastante amigos, que eran militantes comunistas que lo habían mandado a buscar, porque los cubanos le habían pedido... Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas. Que el tipo más hablado, más mal hablado que conocí en mi vida. Difícilmente encontrar otro igual. Y eran compañeros comunistas que pasaban perfecto por vendedores ambulantes. Tenían una chapa muy buena, realmente, yo lo envidiaba. Y así, después supe que había otra gente que estaba metida en otros lados, qué sé yo. Bueno, después el problema mío fue cómo salir de ahí. Porque estaba todo cercado. ¿Pero quedaron detenidos por la policía? Sí, los detuvieron ahí en un pequeño retén que había en Chapiquiña y después se los llevaron a Arica, me parece. Y de Arica hay un movimiento muy bonito, estudiantil, obrero, político, social, y entonces los trajeron a Santiago al cuartel de investigaciones. Y ahí Allende, en uno de sus actos típicos de consecuencia revolucionaria y solidaridad, se fue con ellos a Tahití. Eso es una cosa interesante, porque ahí quiero hacer un enlace. Tú vas para el rescate de tus compañeros guerrilleros y justamente siendo un militante de la lucha armada, incorporándote al ELN en Bolivia, ocurre esto, que Allende era presidente del Senado y es Allende, después del asesinato del Che por la CIA en Bolivia, es Allende el que rescata a estos guerrilleros, que también los quería Estados Unidos, la CIA los quería obviamente para él. Claro. E incluso los países no les permiten pasar por sus fronteras a los guerrilleros. Por eso Allende da toda una vuelta al mundo por Tahití para llevarlos a Cuba. Claro. Y van con tiras chilenos. Y van con tiras chilenos. Y después tú apareces ligado a Allende. Entiendo que a través de la Tati, que también era un componente del grupo con Elmo, con Arnoldo Camus, que estaban metidos en el ELN, y tú llegas a Allende. Y llegas después a La Moneda. Todo ese periodo es muy interesante. Claro, pero tú vas a formar parte del CENOP. Claro, yo había conocido a Allende antes. ¿Cómo no? Cuando estaba en la Facultad de Medicina, primero o segundo año,
Una vez una de las tantas invasiones a un país centroamericano. Checoslovaquia. No, Santo centroamericano. Domingo, República Dominicana. No sé si fue ese o fue otro, no me acuerdo bien. Bueno, Entonces- ha habido varias norteamericanas. Entonces en todo un caso. compañero que se llamaba Bolívar Aparicio, que siempre nos hablaba de Allende porque él había estado trabajando secretario, por él, nos dice, vamos, yo los llevo. Y fuimos un día domingo en la mañana, patudamente, a la casa de Allende en Guardebeja, a invitarlo que fuera a un foro. Y golpeamos la puerta. Y salió Allende con esa capa de cirujano antiguo. Y dice, ¿ustedes quiénes son? No, somos estudiantes de medicina. Y el Bolívar le dice, acuerda de mí. Ah, Bolívar, que bien, pase. Y nos hace pasar a un escritorio, no muy grande, un poquito más ancho que esta pieza, ¿sí? Tenía lleno de objetos así interesantes, Y guapos. fotos y cosas así. Y empezamos a conversar. Y ahí lo empezamos a agarrar para la chuleta y oye, usted que es intelectual, usted es un típico intelectual de izquierda. Le dice. Entonces nos queda mirando con esos ojos achinados que ponía cuando le parecía algo raro. Y dice, ¿por qué me dice intelectual de izquierda? Porque aquí hay como 3 categorías de intelectual de izquierda. Los intelectuales de izquierda rasca tienen un póster del Che. Y bueno, ya los intelectuales de izquierda, ya así de primera línea, tienen una foto abrazados con el Che con una dedicatoria. Y ahí estaba esta cosa de esa foto típica que dice que va a hacer lo mismo pero por otros medios. Entonces ahí se cae la risa y fue a la facultad. Y para nosotros fue muy impactante que haya ido, porque Allende era visto como una persona más a la derecha que nosotros. Pero fue muy valiente y los contrincantes no fueron, que también lo fuimos a buscar a la casa. Y se ganó a todo el alumnado y a todos los profesores, estaba lleno de un auditorio enorme. Quedaron todos felices con Allende, ¿no? Y convencidos. Entonces nosotros de ahí empezamos una relación. Y después me tocó conocer a la Tati. Y a través de la Tati vimos ya que participaba en el ELN. Nos vimos, porque cuando yo volví de Cuba había un problema. El Partido Socialista estaba muy renuente, la directiva, a aceptar la candidatura de Allende, la presidenta. Y yo personalmente estaba convencido que Allende era el candidato, que debía ser el candidato, que el hombre que tenía mucho arrastre. Que dentro del partido no tenía mucho arrastre, pero afuera la sí. funda con Aniceto. Estaba la pugna con Aniceto. Y organizaron una reunión muy curiosa en la casa de mis padres, donde yo vivía. Yo estaba en un catre clínico, estaba más inválido que ahora. Que duró muchas horas, en que fue Allende, fue Altamirano, y varios de estos compañeros que todos ustedes conocen. Y nos trabamos una discusión hasta las 4 y tanto de la mañana para convencer a Altamirano que apoyara a Allende. Y al final él aceptó, cosa que después no cumplió mucho, pero bueno, dimos la pelea, digamos. Además, ¿qué teníamos nosotros? Que veníamos con una especie de chapa de revolucionarios, una cosa muy curiosa. ¿Ustedes convocaron esa reunión en Sí. tu casa? Sí. Y curiosamente aceptaron los dos. Y esa era la cosa más curiosa de todo. Sí. Porque nosotros éramos unos cabros chicos, digamos, ¿cuánto teníamos? Nosotros éramos quiénes. Estaba el Carlos. Carlos Lor. Claro. Estaba el Rolando Calderón. No sé si estaba el Arnoldo, no me acuerdo bien. Estaba el... Menos. No, estaba el Pincheira. Estaba el Víctor Cerega. En fin, éramos un lote. ¿La Tati? Estaba la Tati, por supuesto, que Allende no la dejaba hablar. La retaba. En serio, la retaba. Cuando la Tati pedía la palabra, cállese usted, le decía. Y mi pieza estaba en mi cama clínica, había otra cama ahí, y había un piso y unos como banquitos así. Y Altamirano estaba acostado en esa cama. Así era el tono de la discusión. Y entre ellos dos era una discusión muy ardua. Y yo me quedé con la impresión de que había algo más detrás. Y aparte de haber afecto entre ellos, había una rencilla por debajo que yo nunca conocí. Y Altamirano estaba muy nervioso. Me acuerdo que hacía sonar un llavero toda la noche, digamos. Estaba muy inquieto. Y para mí fue una reunión impactante, muy impactante. Porque además me convenció de que yo podía trabajar políticamente de vuelta, estar inválido, digamos.
Y ahí ya me metí en un tráfago de trabajo que no paró nunca. Eso fue debe haber sido en diciembre, a los pocos días que yo llegué, diciembre del 69. Poco tiempo después se aprobó la candidatura a Allende y hicimos buenas migas con Allende. Claro, no estuvo exento de algunas puteadas que me pegó alguna vez, pero hicimos buenas migas, porque Allende tenía una cualidad que es poco conocida, yo creo. Le gustaba que le discutieran y le gustaba, se acercaba a la gente joven. Bueno, y los estudiantes de medicina le parecían parte de su vida, entonces los aceptaba más. Después nosotros alguna vez estuvimos con Allende en reuniones que estaba la gente del MIR y nosotros. Y también tenía el mismo trato con Miguel Enrique, con el Pollo Enrique, con Juan Chover, con Sotomayor. Bueno, nunca fuimos amigos con Allende porque había una distancia de edad enorme, pero había un aprecio. Y después vino la idea que yo creo que fue del Coco Paredes, de que Allende necesitaba un tipo de asesoría que no existía, que era una asesoría que considerara análisis de prensa, análisis político y además un trabajo de encuesta y además una vía para hacer llegar información cerrada, información obtenida por otros medios, digamos. Y ahí se articuló esta cosa del CENOP, en que había un comité directivo que éramos 3 socialistas y 3 comunistas, y que nuestra tarea era proporcionar todo este tipo de información directamente a Allende y a pocas personas más y a las comisiones políticas del Partido Comunista y Socialista. Me acuerdo que uno de los que teníamos que traer la información era Prats, que la valoraba mucho. Y ahí empezamos ya una relación de cercanía y de cierta cotidianeidad, en que Allende con alguna frecuencia iba a la casa de mis padres y teníamos reuniones. Reuniones de análisis, en fin, y nos dejaba algunas tareas. Yo me llevé una puteada una vez porque pidió que hiciera un discurso para la Academia de Guerra. Y yo me mandé un ladrillo de los más desubicados que he hecho en mi vida. Llama por teléfono y me bajaba y me subía. Y yo quería decir si en verdad no estaba bueno el discurso para la Academia de Guerra. Y además lo hice solo, porque generalmente trabajábamos en grupo. Entonces eso te enriquece, pero... Ahí estaba Claudio Jimeno. Estaba Claudio Jimeno, estaba René Bendit, que está en Alemania ahora. Eso era, y yo estábamos del PS, y del PC estaba Manuel Contreras, que tiene una desafortunada coincidencia de nombre, que era sociólogo. Sí, sí, no, muy bueno. Estaba Guillermo Cuncille, que también era militante PC, que era el estadístico. El estadístico en los estudios de opinión es muy importante. Muy importante. Bueno, era un grupo muy bueno y además trabajó mucha otra gente, ¿no? Porque, por ejemplo, se buscó dentro de la Juventud Socialista, dentro de la Juventud Comunista, los encuestadores y los supervisores. Y después en los análisis de prensa hubo mucha otra gente, en fin. Tanto que nos dieron un piso completo del edificio La UNTA. Y teníamos unas casas, en fin. No, fue un trabajo muy bueno. Teníamos que hacer una vez a la semana un análisis político de menos de una página, ¿no? Y entregárselo a él, porque si no, no lo leía porque era muy largo. Y nunca se filtraron esas cosas, ¿no? Y las encuestas tampoco, nunca se supo. Fue un trabajo muy lindo. Hubo un aporte muy importante ideológico en cuanto al tratamiento que estaba entregando la derecha hacia Allende, que no le criticaba su elección legal. Claro. ¿Cuál fue el aporte de es que es muy importante? Nosotros poníamos mucha atención a los editoriales del Mercurio. Nosotros estamos convencidos que el Estado Mayor de la derecha y siempre lo ha del sido, norteamericano estaba en el Mercurio. La vieja proxeneta del periodismo nacional. Claro, entonces nos dedicamos a estudiar mucho eso y el Mercurio empezó a meter dentro de la lucha ideológica en Chile el concepto de ilegitimidad. Entonces que este gobierno era legal pero era ilegítimo. Después ya no se preocupaba de decir que era legal, sino que hasta que se llega un momento en que el Parlamento declara
por lo menos la Cámara declara ilegítimo el gobierno de Allende. Y eso lo advertimos bien temprano, entonces empezamos a trabajar. Y eso nos permitía juntarnos con directores de medios, en fin, era todo un trabajo muy interesante. Ahí tuvimos bastante intercambio con el Perro Olivares, a raíz de que él estaba como director de Televisión Nacional. Y lo otro que fue muy interesante fue las encuestas, en que fuimos muy, muy certeros, porque hacíamos un trabajo muy serio, ¿no? Como había mucha supervisión, no había encuestas falsas, digamos, las pillábamos. Entonces las chuntábamos a las encuestas. Félix, que me quedé con lo que dijiste hace un rato a propósito de cómo el Mercurio y la dirección principal de la reacción y la contrarrevolución quería poner el acento en la ilegitimidad. Era casi como preparar las condiciones para invocar el derecho de rebelión de los pueblos como un argumento para derrotar un gobierno legítimo. Pero hay una opción de la derecha en ese entonces que consiste en las elecciones de marzo de 73, de ganar esas elecciones. Y a propósito de la legitimidad del gobierno de Allende, desde el punto de vista de lo que uno puede valorar, yo siempre le he puesto mucha importancia a esa elección de marzo, porque la Unidad Popular, con todo lo que pasaba en Chile en ese minuto, que era duro, era difícil, tiene un 43% de electorado. Claro, casi 44%. Claro, Claro, fue muy importante. ¿Te tocó verlo? Saber Sí, nosotros hicimos una encuesta en que fallamos por 1 o 2 décimas, ¿no?, al resultado. Pero además, antes habíamos tenido aciertos muy importantes en elecciones parlamentarias, porque esa era municipal, si no me equivoco. No parlamentaria, eligieron a Carlos Lorca. Claro, y salió Baltra en esa época. Pues, probablemente. No, otro, salió Leighton. Bueno, fue muy, y ya teníamos nosotros credibilidad, no nos creían. Y cuando llegamos con esa encuesta estaban todos muy contentos. Me acuerdo Prats, la reacción de Prats. Prats estaba entusiasmadísimo con esa encuesta. Porque era un golpe muy duro a la derecha, un golpe muy duro al imperialismo. Con ese monto, cuando había habido tanta dificultad, estamos hablando de marzo del 73. Claro, entonces ya estaba muy avanzada la cosa. Ahora, toda esta teoría de la ilegitimidad estaba dedicada a los milicos, va dirigida a las Fuerzas Armadas. Era para, de alguna manera, impulsarlos a dar el golpe. Ahora, desgraciadamente, bueno, todavía en esa época había fuerzas constitucionalistas en las Fuerzas Armadas, que no eran despreciables, tenían alguna importancia. Dentro de Carabineros había una fuerza importante. Dentro de la Armada se había ido debilitando, pero todavía quedaba el almirante Montero, que era el comandante en jefe de la Armada, que era un hombre constitucionalista. Dentro del ejército había bastantes generales todavía constitucionalistas, y algunos de ellos bastante decentes, ¿eh? Otros que después se dieron vuelta a la chaqueta, que todavía seguían siendo como Urbina, Brady y otros más. Dentro de Carabineros yo creo que la mayoría del alto mando era constitucionalista todavía. Mendoza era de 20. Sí, no estaba muy abajo, no. Era prefecto de Santiago, ¿no? Claro, no tenía mayor peso. Y dentro de las tropas de Carabineros había bastante gente. Y dentro del ejército también, ¿no? Lo que pasa es que no llegamos a conocer todo lo que había dentro de la Fuerza Armada. Pero es uno de los ingredientes que yo creo que hace que ellos hagan un golpe muy duro, de mucha represión, de mucha tortura. Porque el principal temor de los golpistas no es el pueblo. Si ellos saben lo que había, ¿no? Ellos saben que no hay mayor capacidad de resistencia, que es una resistencia más bien simbólica. A lo que le tienen miedo es a la fractura dentro del ejército. Ustedes se recuerdan que Pinochet manda a su familia al regimiento Guardia Vieja, a los Andes, con Canto Arias, que después se suicida, que era un constitucionalista. Entonces, eso les demuestra lo que ellos temían, que Pinochet siempre lo tuvo hasta el atentado. Su primera reacción es que fueron milicos, no que fue el frente, ¿no? Ellos le tenían mucho miedo a eso, ¿no? Porque de alguna manera ya sabían que había una cantidad de gente constitucionalista, ¿no? En la Fuerza Aérea también había. Ahora, con Allende tuvimos una relación fuerte. Yo he contado ya varias veces, la última reunión debe haber sido un día jueves y el golpe creo que fue un martes.
Y ahí una conversación en que Allende nos relata cómo va a ser el golpe. Casi toda una descripción tal cual, ¿eh? Tal cual, así, con los helicópteros, los jets, todo. Y en un momento se emociona y dice, a mí lo que me molesta, me duele, me problema, es que va a morir gente como ustedes. Que son gente que no ha vivido prácticamente. Nosotros teníamos 28, 27, 29 años. El Claudio Jimeno tenía 33 y estaba convencido que iba a morir a los 33. Como Cruz. Y dice, pues yo tengo 64, ya he vivido. Y ahí nos relata cómo va a ser su muerte. Y él nos muestra toda esa cosa que estábamos conversando de su concepción de la patria. El concepto de patria, que para la gente izquierda no era muy fuerte, ¿no? Él era un hombre muy orgulloso de haber hecho el servicio militar, de su destinación en Tacna, de haberlo hecho en la caballería, de haber sido un jinete experto, en fin, entonces, de haber sido buen tirador. Pero él estaba convencido, así como Prats, que no se podían dividir las Fuerzas Armadas en Chile porque significaba inmediatamente la invasión de Perú, Bolivia y Argentina. La peor hipótesis para las Fuerzas Armadas de Chile. Bueno, y la conversación fue muy larga, duró prácticamente toda una noche. Entonces la gente que iba a La Moneda sabía lo que iba. Sabía que las posibilidades de sobrevivir eran muy bajas. De los que estaban en ese círculo y que estuvieron en La Moneda durante Sí. el combate. Sí, claro. Y que a pesar que Allende insistió muchas veces, alguna gente que se fuera no aceptaron irse, quedaron sabiendo a lo que se iba, digamos. No había como mucho autoengaño en esa cosa. ¿Cómo te enteraste de la muerte de tus compañeros, de tus amigos, en La Moneda, de tu hermano? Bueno, en La Moneda, el día del golpe, hablé por teléfono hasta después del bombardeo funcionaban los teléfonos. Hablé por teléfono con la Tati varias veces, hablé con mi hermano, hablé con el chico Klein, hablé con el Máximo. Entonces de eso, después que salieron de La Moneda los médicos, el Cacho Soto, en un teléfono que había en la esquina de La Moneda, me llamó para decirme que se había suicidado Allende. Y yo me acuerdo que mi reacción fue decir que bueno, que después me arrepentí de haber dicho eso. Y después en el día me pasó una cosa extraordinaria. Hablé con el Arnoldo más de una vez y hubo un lote de compañeros que trabajaban en el CENOP que se fueron con revólver y pistola a la casa para protegerme, cosa que era una locura absoluta, y yo trataba de convencerlos que no lo hicieran, si no tenía sentido eso. Bueno, estuvieron toda la noche dispuestos a morir. Y yo ahí decía, yo debo tener algo, porque ¿cómo es esto? Bueno, después los convencí que se fueran al día siguiente, cuando ya se levantó el toque de queda. Después quien me dio la noticia de la muerte de mi hermano fue Arnoldo. Me contó cómo lo habían ametrallado y todo. Con detalle, él te ha tenido información de algunos de los milicos, porque me contó el detalle que después yo supe por las investigaciones judiciales de la ministra Baldovino. Me mandaba hablar. Después, bueno, iban cayendo de algunos y cada vez iba sabiendo eso, ¿no? Con el Carlos Lorca nos íbamos a juntar el día sábado y él parece que cae un día jueves, no estoy muy seguro, pero son como 2 días antes, porque yo no aceptaba que fuera a mi casa. Yo quería ir a la casa para poder discutir así cara a cara, sino que nos entendíamos por pequeños papelitos que iban en cápsula para que se los comiera la persona que los llevaba, o iban en mantequilla o en mostaza, me acuerdo, en cualquier cosa metíamos las cápsulas estas de antibióticos. Y ese día me dijo, no, mira, consigue que tu abuela haga una lasaña, cómprate una botellita de vino buena, y almorzamos juntos y discutimos. Iba a venir el sábado y ahí me avisaron que había caído en estas ratoneras que cayeron Ponce, Lagos, varias compañeras, en fin. La muerte del Víctor Cerega también fue, me la comunicaron
prácticamente apenas ocurrió. Y así fue como una seguidilla de Tú tuviste una buena relación con ella y participaste también con algunos aportes para el documento de marzo. Sí. El documento de marzo, si uno lo revisa, tiene varias redacciones, ¿eh? Es como cortar y pegar, porque la discusión era muy difícil. Muy difícil. Yo no sé qué haya redactado, yo no soy muy bueno en eso, ¿eh? No me puedo adjudicar redacciones, pero sí discusiones. Fue un momento difícil, de harto miedo además, pero de alta productividad. Yo lo leo ahora y lo encuentro bastante decente. A mucha gente no le gustó, lo acusaron de ser un documento dedicacionista, que en fin. Y yo creo que era una autocrítica válida, La única que se hizo. y además que planteaba una estrategia para el futuro. Con esta cosa de abrir un frente amplio, ¿verdad? Un movimiento, de incluir a la democracia cristiana, en fin. Sí, reconozco que participé en eso. Yo el documento de marzo, después ya completo, lo vine a leer mucho tiempo después, porque no lo voy a tener. Claro. Siempre tenía retazos, pedacitos, ideas, ¿sí? Y algunas que me acuerdo las discutía. En fin. Félix, bueno, todo lo que significó la lucha por los derechos humanos durante la dictadura, de alguna manera te hizo ligarte a ti a los hijos de los detenidos desaparecidos, militares políticos, y tú podías ahí como relatarnos un poco Claro. todo este proceso tuyo de ir hacia la educación y Bueno, cuando nosotros la formación estábamos, del colegio. claro, cuando nosotros estábamos antes del golpe, en verdad, el concepto de derechos humanos, como lo conocemos hoy, era bastante ausente de nuestras molleras. Pero después, cuando la Iglesia empieza en esta actividad de defensa de los derechos humanos, surge como evidente que era una tarea política de primera importancia. Y yo hice grandes esfuerzos por convencer a dirigentes socialistas de que esa era una tarea de primordial importancia. Pero ¿qué ocurrió? Que el hijo del Carlos Lorca, el Ricardo, tenía en esa época 3 años, algo así, y pasaba bastante en la casa, se quedaba conmigo. Entonces ahí ya empecé a ligar con esta, sin ir, porque yo todavía no andaba en silla de ruedas, a ligar a través de la Gaby, a través de la familia, al trabajo que se hacía en la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Y ahí se hizo una experiencia muy linda, que en algún momento empezó la gente a hacer un recuento de sus experiencias escolares. Y había mucha gente que la había pasado muy mal en los liceos, en los colegios, porque era muy autoritaria. Y ahí a alguien se le ocurrió que había que poner un colegio que fuera lo menos autoritario posible, en fin. Y de ahí surgió entonces lo que yo vi en esa época como una tarea política, y que la sigo viendo, que dedicarse a la educación es una tarea política. Ahora, era un proceso bien curioso, porque la gente que estaba ahí era casi pura gente que venía saliendo de estar presa. Compañeros del MIR, compañeras del MIR, socialistas, comunistas. Hicimos el compromiso de no pelear entre nosotros, porque todavía quedaban huellas de estas peleas entre militas, comunistas, socialistas. Y decidimos que cada uno ponía toda la plata que podía para tener un capital. Me acuerdo que yo toda la plata que tenía era lo que había ganado en la época del CENOP, que yo lo había guardado. Dije, esto tengo que guardarlo porque va a venir un golpe. Y lo metí en certificado de ahorro reajustable del Banco Central. Y los milicos los congelaron, ¿se acuerdan? Entonces me quedé con la plata metida adentro varios años. Pero para la fundación del colegio ya podía sacarla. Y algunos juntaban 15 lucas, en fin, lo que fuera. Y se juntó un capital de $8.400, el equivalente, para fundar el colegio. Yo creo que vendimos una cantidad de cassettes de Silvio Rodríguez espeluznante, con este afán de juntar plata. Y ahí el año 79 se decidió formar el colegio. ¿Quiénes eran nuestros mentores, pedagógicamente? Era Freinet, del cual habíamos visto una película que nos prestó la embajada francesa, que es la vida de Freinet, la primera parte, la vida muy hermosa.
y que a mí eso me convenció de que había que aplicar esas técnicas, las técnicas Frenet. Y la otra era el poema pedagógico de Macarenco. Yo había estado cuando chico en un colegio en La Serena, un colegio inglés. Muy hermoso, chiquitito, eran 3 gringas, 3 inglesas. La abuela, la hija y una hermana. Era muy especial. Y la directora, que era la hija, era una profesora de matemática de alto nivel. Ella tenía posgrados en Francia y eso. Pero no había castigo en ese colegio. Y cuando a uno lo llamaban a la sala de dirección, no había ningún castigo, uno entraba tranquilamente. Y la Miss Katzen sacaba toffees ingleses y te lo echaba al bolsillo cuando te iba. Años después, que yo estaba estudiando medicina, la iba a ver cuando iba a La Serena, y ella sacaba los toffees y me los echaba al bolsillo. Entonces siempre me quedé con la idea de que un colegio en que la sala de dirección fuera un lugar donde los niños entraran así tranquilamente y trataran al profe por su nombre, ¿no? Tenía algo que había detrás, digamos. Y eso se logra hasta el día de hoy. Bueno, ¿y cómo ves tú ahora ese proceso que tú viviste de la pedagogía, de la formación del colegio, a lo que se proyecta ahora en cuanto a... Déjame hacer tu comentario. Mis papás eran profesores titulados del pedagógico, ¿no? Y odiaban a los profesores Marmicook. Esto generaba hacia la mala. Y yo terminé siendo un profesor Marmicook. Yo creo que ahora hay una lucha muy interesante, muy importante por fortalecer la educación pública, por sacar el lucro de la educación, por lograr una educación de calidad. Lo que falta en todo este movimiento es cómo hacerlo en el aula. De eso hay muy poca difusión, la gente no tiene conciencia. Por ejemplo, encuentro que es muy bueno que estén publicando algunos artículos sobre cómo es la educación finlandesa, cosa que nosotros venimos haciendo desde el comienzo del colegio. Por ejemplo, nuestros cursos son de 20, 25 alumnos como máximo. Tratamos que los niños entren tarde al primero básico. En Finlandia entran a los 7 años. Tratamos de hacer educación lo más activa posible, sin tareas, en los primeros años ojalá sin notas, o con notas de pura apreciación, sin pruebas, sin todo eso, sin esa angustia. Y en un ambiente escolar de afecto, básicamente. Eso falta que se difunda, ¿no? Que se cambie la formación de los profesores. La formación de los profesores es muy deficitaria actualmente. Nosotros lo vemos por la gente que llega a contratarse aquí joven y que realmente hay que resetearlo y reformularlo. Porque lo que hacen finalmente es hacer lo que con ellos hicieron sus viejos profesores. No hay capacidad innovadora y eso es muy importante. Entonces, por ahí hay un camino ancho para lograr. Ahora, yo estoy plenamente de acuerdo que hay que terminar con la educación subvencionada así como está, porque es una sinvergüenzura, pero enorme, una cantidad de miles y millones de pesos que se dan, y creo que hay que fortalecer la educación pública, que era muy buena, pero era para un grupo muy reducido todavía de la población. Yo estudié en el Barros Arana y éramos privilegiados. Teníamos piscina temperada, bueno, aquí tenemos piscina temperada, aquí tenemos teníamos un laboratorio de química que tenía 3 pisos, uno de física de 3 pisos, teníamos un edificio aparte para los trabajos manuales y otro para las artes, teníamos una sala de música, había una biblioteca, estaban todas las obras de Marx en la biblioteca, ¿no? Era fantástico. Un colegio construido en 1902, pero en esa época la educación pública llegaba a pocos alumnos. Ahora el desafío es muy grande, que sea pública, pero para muchos millones, no para unos pocos. Lo otro es que tiene que lograrse es que no sea selectiva. O sea, no tiene ninguna gracia lo que hace el Instituto Nacional. Sacar esos puntajes, pero estableciendo que los alumnos que no obtienen ciertos rendimientos se les echa o no se les permite entrar, eso no sirve. Realmente uno tiene que trabajar con universos de niños comunes. Es el mercado, competencia. Claro. Y además que no es un colegio mixto, eso. Y no entiendo que los alumnos de ese colegio se opongan a terminar con la selectividad y se opongan a hacer un liceo mixto. Es una barbaridad. Entonces ahí hay muchas cosas que enriquecer. Y no va a ser fácil. Va a haber mucha resistencia, como se nota actualmente.
que hay mucha resistencia de mucha gente que entiende muy poco de educación, pero que entiende bastante de ganar plata. Entonces que hay cosas que le temen mucho, ¿no? Porque le tienen mucho temor en los colegios subvencionados, que han sido un muy buen negocio, a que les pillen la vuelta y los pongan en regla. Hay un artículo ahí de CIPER que ha salido en los últimos tiempos que creo que hay que leer y difundir sobre los colegios subvencionados, sobre los grupos más poderosos. Bueno, el trabajo de Fran Racha. Bueno, la María Olivia Monker también ha No, ella con la hecho universidad extraordinario. ha hecho una cosa muy buena, sí. Sí. Yo también creo que hay que fortalecer la Chile. Nosotros en la época de la Reforma ya luchábamos, porque nosotros decíamos, ¿por qué la Universidad Católica, que es privada, pontificia y todo, ¿no? El 80% de su presupuesto en esa época lo aportaba el Estado? Eso no puede ser. Si una universidad privada que se bata por su cuenta, y nosotros a fortalecer las universidades públicas. Bueno, actualmente ya es una chacota enorme, pero ahí hay un camino. Lo bueno es que ahora es, cosa que no sucedía en la época de la Unidad Popular, es una cuestión que ha hecho carne en mucha cantidad de gente. De alguna manera se está luchando por la ENU, con otros nombres, con otras características. Iván Núñez estaría feliz, no sé si está vivo. Félix, ¿sería posible? Nosotros tenemos una preocupación a propósito de lo poco conocidos que son muchos de estos queridos compañeros que quedaron en el camino porque no han sido reconocidos y difundida su experiencia como debiera. Si nos pudieras hacer una semblanza de alguno de ellos que tú conociste personalmente, como Carlos, Lorca, como Ezequiel, para que, porque tú sabes que todo esto tiene por finalidad que lo conozcan los jóvenes. A ver, de Ezequiel, ¿cómo conocí al Ezequiel? Yo le he contado que en mi pieza había una cama que era la mía y otra cama que estaba al lado. Al Ezequiel lo echaron de la casa por alguna llegada estrecha en que lo pillaron, no sé, no conozco esa parte. Entonces se fue a vivir a mi casa y estuvo ahí unos 6 meses. Antes nuestro conocimiento era un conocimiento como de militantes, de esta mezcla que teníamos entre LN y Organa, que al final era como LN. Claro. Pero ahí nos hicimos bastante amigos. El Guatón Ponce era un obrero portuario, pero con capacidades intelectuales fuera de lo común. Cosa que no era rara, y que yo creo que no sigue siendo raro, lo que pasa es que hay que encontrar la gente. Era un tipo como tantos chilenos, digamos, con una vida un poquito disipada a veces, pero con una seriedad y una coherencia fantástica. El Carlos, nosotros nos encontramos en medicina. ¿Qué decir del Carlos? El Carlos era un hombre ronco, pero tenía pinta de cabro chico, pero con unos bigotes casi de estilo medio colorín, con el pelo así medio ensortijado, no muy fuerte físicamente, un poco debilucho físicamente, enamorado como el solo, muy estudioso, muy lector, muy buen jugador de ajedrez, nunca le pude ganar, llegué a empatarle, ¿no? Con una biblioteca en su casa, en todas partes donde vivía, enorme, que marcaba los libros, que con mucho cuidado, con unos comentarios en lechitas pequeñas, muy trabajador, muy afectuoso, muy distraído. Ahí llegaban un lote de parásitos a la casa de mis papás a comer, ¿no? Las reuniones, entonces había que tener las comidas, que era difícil en la época de la Unidad Popular. Entonces había porotos y el Carlos le encantaba llegar cuando había porotos. Pero junto con comer los porotos prendía un cigarrillo, se echaba el cigarrillo y los porotos a la boca al mismo tiempo y se fumaba el cigarrillo al revés, o sea, era un desastre. Pero un tipo con una decisión para superar todas sus debilidades físicas, él tenía una enfermedad sanguínea que también era un hándicap. Era muy bueno. Yo lo quise mucho, nos quisimos mucho, tuvimos una relación muy fuerte, o sea, no sé, pues es difícil imaginar esas cosas,
Además que estudiábamos juntos. Estudiábamos el Chico Klein, el Carlos, el Pincheira, hasta que se quedó repitiendo sin vergüenza. Estudiábamos juntos. Y una compañera que era muy brillante, a la cual le profitábamos el hecho de que ella iba a todas las clases y nosotros zafábamos. Del Arnoldo lo conocí. El Arnoldo era un exitoso abogado, con una muy buena situación económica, ya consolidada. Era muy conocido dentro del ambiente de los abogados, digamos. Era un tipo que estaba muy bien colocado con la Confederación de Trabajadores del Cobre, una institución muy fuerte, pero muy valiente, como lo demostró, ¿no? En todas las circunstancias en que la vida lo puso en esos problemas. Muy porfiado, muy bueno para defender sus ideas, muy afectuoso, muy juzgado por la gente que quería. Tengo grandes recuerdos de él. Recuerdo cómo sufría él porque no podía ir al monte, porque tenía una cuestión de esguince crónico en los tobillos, entonces no había posibilidad de que fuera al monte. Y eso a él le jodía, o sea, y no toda la gente es así, o sea, irse al monte es muy complicado. El Pincheira, bueno, ¿qué decirles del Pincheira? El Pincheira era un tipo brillante, con cara de cabro chico, también estudiábamos juntos. Era un tipo dispuesto a lo que fuera. De hecho, él había terminado 6º año y yo le propuse que fuera el que se dedicara a las informaciones cerradas. Entonces dejó de estudiar y se metió en esto. Era un tipo muy corajudo, flaquito pero muy fuerte, fibroso. Nosotros hicimos un viaje juntos en que iba el Pincheira, iba el Chico Klein, iba otro compañero, Atilio Quintana, y yo. Nos fuimos por América de Oro, que resultó ser parecido al viaje del Che, pero yo por lo menos no tenía conciencia de que anduviéramos buscando el viaje del Che. Resultó así. Y me acuerdo que el Pincheira, cuando subimos el Huayna Picchu, el cerro que está al frente, saltaba por los abismos sin ningún problema. Y realmente daba julepe, porque había partes en que no faltaban las rocas y había que saltar. Y para abajo se veía chiquitito el río abajo. Un tipo muy bueno, pero con una cantidad de debilidades tan humanas. Cuando salíamos a parrandear, tanto todavía en medicina, yo tenía que ir a la casa a hablar con la mamá para que le diera permiso. Era el hombre de respeto. Imagínate, yo que era lo más despelotado, ¿no? Que lo mismo pasaba con el Chico Klein. Claro, la mamá me cachaba, pero el papá no me cachaba, entonces yo era el que iba a pedir permiso. Y al final yo andaba peor que ella. El Víctor Cerega. El Víctor era estudiante de economía, era muy buen estudiante, pero también él tenía el convencimiento de que había que trabajar en sectores obreros, y él se metió en la cosa sindical y dejó la economía. Era también muy gran lector. Era un poco amurrado el negro. Cuando se ponía a discutir, se picaba, se amurraba un poco, ¿eh? Porque nosotros teníamos una cualidad que yo echo mucho de menos. Discutíamos, teníamos discrepancias, nos agarrábamos del moño, nos insultábamos y seguíamos tan amigos. No se rompía la relación. Era de esos tipos que andan leyendo las micros, ¿eh? ¿Se acuerdan que Mantú producía muchos libros baratos? Y este andaba agarrado del fierro a la micro leyendo. Era muy bueno, muy trabajador. En la época de la Unidad Popular hubo que operarlo de una hernia del núcleo pulposo en la columna, quedó medio cojo. Y sin embargo, con ese hándicap se les escapó una vez, ¿se acuerdan? Se les escapó a los de la DINA una vez. Tuve la oportunidad de conocer a su mamá, a su papá, también gente muy buena. El papá era comerciante de vinos en Iquique. La mamá una gran señora. También, lo echo de menos. Tengo una foto ahí que me regaló la mamá, ¿no? La Tati. Bueno, la Tati, ¿cómo definirla? Ella tenía unas cualidades espectaculares.
yo como tenía una pega como de analizar cosas, algunos decían que yo tenía puro cerebro, que el cuerpo ya no funcionaba, pero que el cerebro no funcionaba y tenía que analizar. Entonces la Tati iba a reuniones, una reunión de 3 horas, y después me la repetía entera. Pero así con detalle, todo. Tenía una capacidad, y eso era porque era disléxica. Tenía una letra espantosa, escribiendo era un desastre. Pasó medicina sin que nadie le entendiera una prueba ni las historias clínicas. Era muy estudiosa, pero era muy afectuosa. Y lo otro que tenía, que era bastante valiente, era muy valiente. Y era muy porfiada. Adoraba a su padre la adoraba a ella. Yo creo que un poco Allende, el Chicho, la trataba como el hombre, el hijo hombre. ¿No? Pero obviamente que se daba cuenta que era mujer, entonces la hacía callar, porque era bastante machista, ¿no? Tuve una relación diaria con ella, nos veíamos todos los días. Nos quisimos mucho. No en el aspecto amoroso, sino que como seres humanos. Sufrí mucho cuando se fue, sufrí mucho cuando me envió una carta que era una carta muy depresiva. Me mandó una foto de Alejandro, que ahora he tenido oportunidad de conocer cuando era guaguito, una foto chiquitita. Y yo le escribí una carta que también era bastante depresiva porque nos estaban matando. Y la Tati quería que yo me fuera para allá y yo no podía dejar a la gente acá. No, era muy complicado. Y le dije que no, qué sé yo. Pero además, yo creo que era una situación muy espantosa en esa época. Y después cuando se suicidó, entonces me sentí culpable. Estoy claro que no soy yo el responsable, pero me falta como esa sensación. Freddy, a la luz de la experiencia que has acumulado, de la gente que has conocido, de las limitaciones que has superado, de los triunfos que has obtenido hasta la formación de este colegio, ¿qué mensaje le dejarías tú a los jóvenes de hoy? Así muy concreto. Bueno, una cosa que yo he tratado siempre a los chicos acá, que han sido mis alumnos, hay que ser perseverante, una cuestión que me importa mucho. Hay que aprender a ser humilde, a uno le cuesta mucho ser humilde, ¿eh? Pero para poder aprender hay que ser humilde, porque hay que aceptar que hay maestros, y hay que aceptar que hay gente que sabe más. Siempre me ha importado mucho tener coraje, que hay que ser corajudo para todo. Bueno, a mí siempre me ha importado mucho la capacidad de estudiar, que hay que ser estudioso, y que el trabajo en que te metas tiene que hacerlo bien, que hay que ser dedicado a eso. Yo no entiendo a estos dirigentes estudiantiles que son estudiantes malos. No, eso está fuera de lo que yo considero el universo de un dirigente. El dirigente tiene que ser de los mejores, ¿no? Y de los mejores en los estudios, en todo. Otra cosa muy importante que yo creo que hay que ser capaz de dar y recibir afecto. Que a veces uno no lo aprende tan fácil en la familia, sino que lo aprende a veces en la vida. Pero creo que eso es muy importante para poder desarrollar tareas políticas. Creo que hay que ser capaz de expresar las discrepancias ideológicas y políticas, sin que eso signifique transformarse en enemigos, pero sí defender sus ideas. Les voy a contar, por ejemplo, que hace años atrás tenía un alumno que llegaba acá, un poquito después que yo llego a las 7 de la mañana al colegio, y él llegaba a las 7:30 y se ponía en un computador al lado mío a leer las obras de los anarquistas clásicos. ¿Por qué él está entusiasmado con eso? Bueno, yo nunca prohibí, yo no creo en la censura, creo que eso no tiene sentido. Pero yo discutía con él. Yo creo que hay que tratar de convencer, pero no censurar ideas ni nada por el estilo. Yo creo que hay un ancho camino para los cambios sociales, pero un ancho camino a largo plazo. Nosotros, uno de los problemas que teníamos es que creíamos que los cambios sociales estaban como a la vuelta de la esquina. Como de hecho anduvimos relativamente cerca, no estoy hablando solo de Chile, sino que
en América Latina, pero hoy día yo creo que todo el mundo tiene claro que son largos caminos, que no conllevan solamente los cambios de poder, sino que conllevan los cambios de la gente, de sus modos de pensar, de vivir, de sentir, y eso es bastante largo. Entonces, no creo que haya que pensar en que les pasa a los estudiantes que creen que están haciendo la revolución ya. No, yo creo que eso va a demorar mucho tiempo y que hay periodos de acumulación de fuerza que son muy largos y estamos metidos en uno muy largo, pero en que mucha gente cada vez con mayor claridad percibe que el capitalismo, teniendo una cantidad de cosas muy importantes positivas, es un animal con cantidad de perversidades y que en algún momento va a haber que cambiar. Pero eso significa una lucha enorme y dolorosa, de todas maneras dolorosa. Yo no soy muy bueno para dar consejos. A mí lo que me parece que lo que más vale es comportarse como un ejemplo para otros. Yo nunca he creído que uno le pueda decir a otros compañeros en la lucha, avancen. Uno tiene que decir, síganme. Y tiene que ir adelante. Yo eso trato de transmitirlo a mis alumnos. Aunque su familia sea momia o lo que sea, digamos. Una cosa que me costó mucho a mí fue entender que las mujeres tenían capacidades similares a los hombres. No, es verdad, yo pensaba que había muy pocas mujeres inteligentes. Me acuerdo cuando empezamos a estudiar, a trabajar, a discutir con la Gladys, nos juntábamos un grupo con la Gladys a estudiar y con el Checho Weigel, que era el segundo de la Gladys en la J. En la misma casa ahí donde estaba. Gladys Marín. Sí, sí. Entonces, yo alguna vez dije una barbaridad, dije, esta es una de las pocas mujeres que yo he conocido inteligentes. Casi me mataron. O sea, creo que hay una lucha contra el machismo también que hay que avanzar mucho. Otra cosa que a mí me interesa mucho es la vida sexual de los jóvenes. Yo creo que hay que ser libertario a muerte respecto a la vida sexual de los jóvenes, de los viejos, de todo el mundo. Pero en especial me interesan los jóvenes. Porque creo que todavía siguen siendo un conflicto en nuestra sociedad muy severo. La vida sexual es un lío. Y es un lío básicamente porque hay muchísima represión. Entonces hay mucha inseguridad. Entonces yo creo que hay que luchar porque la gente se sienta más segura, más capaz de dar afecto, más capaz de aceptar a los otros, más capaz de ser tolerante con los otros. Yo no veo la política como una lucha a muerte, pero sí sé claramente que en algunos momentos se transforma en una lucha a muerte. Y eso es parte de los conflictos históricos, no es que a mí me guste. Yo no he sido nunca un tiratiro, nunca me ha gustado andar a los tiros, pero tampoco lo he rehuido la cosa, cuando he estado convencido de que lo que había que hacer. No sé, yo no daría ni un consejo al final. Yo creo que lo que tienen que hacer los jóvenes es buscar caminos y estar atento a las cosas que no funcionan. Por ejemplo, me llama la atención en la Confech que no hay lucha ideológica real, abierta. Que cuando se reúnen ellos, discuten. Trasciende a veces por las grabaciones que publican los diarios. Pero no hay lucha ideológica real. Eso echo de menos. Ellos tienen la idea como que eso debilita el movimiento. Yo creo que no. Yo creo que eso debilita la lucha ideológica de los anarquistas. Entonces por ellos tratan de que no haya lucha ideológica y de poner la bandera de la unidad como una especie de camisa de fuerza. Toda esta idea de los voceros, toda esta vaina, conmigo no creo que sea cosa. Yo creo en fuerzas que luchan ideológicamente y que plantean su idea abiertamente a las masas, digamos. Bueno, Félix, muchas gracias por el tiempo que nos ha entregado en el futuro, que es muy interesante para nosotros para difundir esto fundamentalmente a la juventud que tanto te preocupa. Todo lo que nos has contado nos impulsa a parodiar a Bertolt Brecht
cuando dijo que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay los que luchan un año y son mejores, y hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, y esos son los indispensables. Tú eres, creo, uno de estos últimos. ¿Ah? Gracias por tu tiempo y gracias por tu consecuencia de hombre nuevo.